En esta mañana vamos a exponernos a lo que la palabra de Dios dice. Vamos a ver las escrituras y en primer lugar, antes de abrir la palabra de Dios, vamos a encomendarnos al Señor que nos dirija, que nos ayude a comprender su verdad y que plante en nuestro corazón en lo más profundo. Padre amado, venimos para pedir tu pronto auxilio en este tiempo, porque vamos a hablar de tu palabra y queremos ser fieles a ella. Ayúdame, Señor, dame sabiduría, que tu pueblo en esta mañana que se reúne aquí, Señor, en este lugar, todos nosotros podamos comprender tu palabra por medio de tu Espíritu Santo y que tu Espíritu Santo aplique a nuestro corazón tu verdad para tu gloria y para la santidad de tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén. Estamos tratando acerca de las doctrinas de la gracia. Entiendo que no es muy popular en muchos lugares, pero nosotros nos vamos a hablar de las disputas que hay al respecto. Solamente vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a ver las verdades o la verdad que la Escritura enseña respecto a lo que es en realidad el Evangelio. La doctrina de la gracia trata del Evangelio o los pormenores del Evangelio. Y lo estamos tratando desde el Evangelio de Juan específicamente. Entonces, me gustaría mostrarles lo que Juan, el apóstol Juan, tenía como propósito al escribir su Evangelio y relatar los hechos acerca de los milagros que Cristo realizó. Y el Evangelio de Juan, por lo menos, nos da claramente para qué escribió lo que escribió, y eso lo encontramos en el Evangelio de Juan capítulo 20, versículo 30. Sí, por favor, abrís tu Biblia, Juan 20, 30. Dice así la Escritura: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, dice Juan. Verso 31. Pero estas se han escrito ¿para qué cosa? Para que creáis que Jesús es el enviado de Dios, el ungido de Dios, el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida o vida eterna en su nombre. Este es el propósito de todo lo que Juan relata en su Evangelio, de todo el registro que él hace, es para que usted y yo creamos en una persona específica que es el Señor Jesucristo. Cuando nosotros hablamos de las doctrinas de la gracia, estamos hablando del Evangelio y sus pormenores. El Evangelio no es un mensajito, el Evangelio es la palabra de Dios entera. Y nosotros como pueblo de Dios debemos profundizar en el Evangelio, predicarnos el Evangelio constantemente. Porque comprender el Evangelio nos hará temer y amar verdaderamente a Dios. Para que nosotros podamos preferir al Señor y que el Señor conquiste nuestro corazón pecaminoso, nosotros debemos profundizar en lo que Dios ha hecho a favor de nosotros. Cuando entendemos el Evangelio, la gracia de Dios, eso humilla el corazón. Nos mantiene humildes, que es lo que Dios espera de sus hijos. Dios espera que sus hijos sean humildes, que se amen profundamente unos a otros. Y entender las doctrinas de la gracia va a darnos el impulso. Nada que ver con la mentira de que cuando nosotros entendemos la doctrina de la gracia, eso hace que nosotros no evangelicemos. Es todo lo contrario. Vale la pena evangelizar porque Dios hizo una obra específicamente y Dios va a salvar personas. Y las doctrinas de la gracia se trata de eso
precisamente, de la gracia. Es pura gracia de Dios y no es ningún problema. Si nosotros no entendemos algo de la palabra de Dios, el problema no está en la palabra de Dios, está en nosotros, que no entendemos muchas veces la palabra de Dios por cuestiones que nosotros ponemos barrera en nuestra mente. Por eso es importante que nosotros nos expongamos a lo que Dios dice y veamos cómo Dios extiende su gracia a pecadores como nosotros. Nos muestra cómo un Dios santo y justo muestra y extiende su misericordia a personas que no merecen en absoluto ninguna misericordia. Dios a nadie le debe misericordia. ¿Qué nosotros hicimos por Dios? Nada. Dios lo ha hecho todo por nosotros. Nosotros, entre nosotros, estamos obligados a mostrar misericordia. ¿Por qué? Porque es lo que recibimos por medio del Evangelio. Y nosotros en esta mañana llegamos al punto central del Evangelio mismo. Porque vamos a ver y tratar acerca de la muerte de Cristo en la cruz. En las doctrinas de la gracia se llama expiación limitada. Y yo creo y sospecho que la semántica hace su trabajo en el tiempo. Cuando nosotros hablamos de expiación limitada o cuando hablamos de elección incondicional o cuando hablamos de depravación total, a veces esas palabras en nuestra mente crean confusiones. Cuando hablamos de la elección, pareciera ser como que somos arrogantes, que nosotros nos creemos la élite de Dios y por eso Dios nos salvó a nosotros, nos eligió, los elegidos. A veces esos términos chocan, pero en la palabra de Dios, el término elegidos está desde Génesis hasta Apocalipsis. Puede ser que no nos guste, pero lo que nosotros tenemos que hacer es no cambiar lo que dice ahí, sino acomodar nosotros en nuestra mente y entender correctamente a qué se refiere cuando habla de elegidos, por ejemplo. Y en esta mañana vamos a hablar acerca de la expiación limitada. También se le puede llamar expiación definida o redención particular o la doctrina de la expiación real, ¿sí? Y lo que quiero explicar primero, antes de arrancar en Juan, es acerca de la palabra expiación que vos tenés que tener muy en claro para que puedas comprender lo que pasó en la cruz. Y hay 3 definiciones que encontré en un diccionario normal y otros son terminologías cristianas, vamos a decirlo de alguna manera. La primera definición que da un diccionario es que la expiación es la eliminación de la culpa o pecado a través de un sustituto o un tercero. El sujeto queda, o el sujeto culpable queda absuelto de cualquier pena por medio de un objeto, animal o persona. Esa es la expiación. En las películas, en el mundo, se usa un término que dice, ese es un chivo expiatorio. ¿Escucharon alguna vez ese término? Chivo expiatorio. ¿A qué se refiere cuando dice chivo expiatorio? Los políticos usan mucho eso. ¿Sí? Toda la culpa se centra en el gobierno anterior. Entonces, él ya se libera, por decirlo así, de la culpa. Entonces, no, el culpable son los demás, yo no. Fulano fue. Entonces se echa la culpa al otro y yo quedo libre de penas y culpa. Es un término que se usa en el mundo inclusive. Entonces la expiación tiene que ver con quitar literalmente la culpa. La segunda definición de expiación es lo que nosotros creemos y entendemos por expiación como el sacrificio de Cristo, la persona de Cristo, mediante el cual Él pagó el castigo por el pecado. Cristo en la cruz
¿Fue clavado literalmente? ¿O fue un holograma lo que se clavó en la cruz? No, fue la persona de Cristo. Los latigazos que recibió fueron latigazos reales, no ficticios. Él estaba sufriendo o no en la cruz. Estaba sufriendo en lo indecible. Era literal. Cuando Cristo sangra, era sangre real, verdadera. No era una sangre ficticia. Él fue clavado en un momento de la historia, hace 2000 años, en una cruz. Eso fue literal. Y otra explicación de lo que es expiación se refiere también al acto que Dios efectuó para lidiar con el pecado y traer perdón. ¿Por qué? Porque el pecado rompió la relación entre Dios y los seres humanos. Pero la muerte de Cristo, mediante la muerte de Cristo, la muerte de Cristo trajo restauración entre Dios y el hombre. El hombre no estaba enojado con Dios. Era Dios que estaba enojado con el hombre. Porque Dios no hizo nada malo. ¿Quién fue el que pecó? El hombre fue el que pecó. Sin embargo, Dios en su gracia se acerca al hombre, envía a su Hijo Jesucristo para solucionar un problema real que existía entre Dios y los hombres. Y queridos hermanos, el corazón del Evangelio y el corazón de las doctrinas de la gracia se encuentran, escucha bien esto por favor, el punto central es acerca de la muerte sustitutiva de Cristo. Cristo no murió como un ejemplo, como el hombre más elevado, como me dijo esta semana una persona. No, Cristo fue un sustituto. Él estaba pagando los pecados de otros, no de él mismo. Estaba muriendo en lugar de otros. Entonces, el punto central del Evangelio es esa sustitución, ese glorioso intercambio que ocurrió en la cruz del Calvario. Y es por eso que Pablo y los apóstoles decían, nosotros predicamos a Cristo y a este como crucificado. Ese es el punto central. Ahí está la sabiduría de Dios, como habíamos estudiado en el libro de Corintios, en la carta de los Corintios. Entonces, la muerte y la resurrección de Jesucristo es el evento central de nuestra redención. Por eso Pablo más adelante en Corintios va a decir, si Cristo no resucitó, nosotros estamos perdiendo el tiempo. ¿Cierto? Cristo murió y resucitó. Todo el Antiguo Testamento, hermanos, estaba esperando la venida de Cristo y los evangelios. Ustedes se van a dar cuenta que en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se centra mayoritariamente no en el nacimiento de Cristo. En nuestros días, los nuevos padres cada día sacan una foto de su hijo, del segundo día de mi hijo, ¿verdad? El tercer mes, mi rey, ¿verdad? Bueno, está bien, no está mal eso. Pero con Cristo no pasó eso. 1 o 2 capítulos, hay evangelios que ni siquiera trata acerca del nacimiento, directamente va a su ministerio y específicamente la última semana antes de su crucifixión. ¿Por qué? Porque ese es el evento central. Si solamente se relatara su nacimiento, su adolescencia, su juventud y no su muerte, ¿cómo sabríamos cómo Dios nos salvó de nuestros pecados? ¿Cómo sabríamos que la paga del pecado o de nuestro pecado fue saldado? No sabríamos. Pero el evento central fue la muerte en la cruz del Señor Jesucristo. En Hechos vemos la declaración de su muerte. En las epístolas constituyen la explicación de esa muerte y en Apocalipsis nos muestra a los redimidos de todos los tiempos reunidos alrededor del trono, el capítulo que leí en esta mañana. ¿Y qué decían ellos? Estaban adorando al Cordero, que fue, ¿qué cosa? Inmolado. ¿Sí? De eso nunca nosotros nos vamos a olvidar, nunca vamos a dejar de pensar en eso ni recordar. En el cielo, en la presencia de Dios, nosotros eternamente vamos a ver al Cordero de Dios
y recordar el hecho que a nosotros nos dio vida eterna. Entonces, el corazón de la doctrina de la gracia es la muerte sustitutiva de Jesucristo por los pecadores. Es lo que realmente creemos los cristianos, que Jesucristo vino a este mundo para salvar a pecadores. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mateo capítulo 1, no hace falta que abras, yo les leo, pueden anotar así, nos vamos un poquito más rápido. En Mateo 1, 20 al 21 dice, y pensando él en esto, es decir, José, él descubrió que María estaba encinta, estaba embarazada, y como era justo, dice, no quería infamarla, no quería, entonces quería dejar a María secretamente. Y le aparece un ángel. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué no le puso Brian? No, los nombres tienen significado. Le llamarás Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él va a salvar a su pueblo de sus pecados. Y observen los términos que la Biblia habla cuando habla de la muerte de Cristo o el propósito de Cristo, es salvar. Y vamos a ver cómo lo hace, cómo lo va a hacer, con qué acto lo va a hacer. Y para eso vamos a responder dos preguntas. La primera, ¿por quiénes murió Cristo? Pero eso no vamos a responder ahora. Vamos a responder esta segunda pregunta y cuando entiendas esta segunda pregunta, la respuesta a esta segunda pregunta, tengo la expectativa de que la ficha caiga así solito. Porque te vas a dar cuenta. Porque a veces nosotros mezclamos las cosas y por eso no entendemos. Venimos tradicionalmente de enseñanzas y nunca nos hemos sentado a ver cómo lo que Dios habla en su palabra, cómo se refiere en estos términos. Por eso te invito a que no cierres tu mente y escuches los argumentos. Y la segunda pregunta que vamos a contestar es, ¿qué logró Cristo en esa muerte salvadora? Lo primero, ¿por quiénes murió Cristo? Lo segundo, ¿qué logró Cristo con su muerte? Y la respuesta a la segunda pregunta, de ahí vamos a sacar nuestra respuesta a la primera. Queridos hermanos, existe una relación inseparable entre la intención y el alcance de la muerte de Cristo. Si usted pregunta cuál fue la intención de la muerte de Cristo, usted va a encontrar la respuesta. ¿Cuál es el alcance de la muerte de Cristo? ¿Cuál fue el propósito de Cristo al ir a la cruz? Murió por aquellos que ya estaban en el infierno y que nunca saldrían del infierno. ¿Derramó Cristo su sangre por aquellos que lo rechazaron a lo largo de la historia? La enseñanza de la palabra de Dios es muy clara, que ni una sola gota de la sangre de Cristo que fue derramada por Él en la cruz fue en vano. Lo que Cristo hizo logró su propósito. Cristo derramó literalmente su sangre y esa sangre no se va a desperdiciar en el piso. ¿Se entiende, hermano? En su muerte en la cruz, por todos aquellos por quienes Él murió, Cristo salvó. ¿Para qué Él vino? Para salvar. Fue una muerte triunfante, fue una muerte gloriosa. Cristo no murió en vano.
Él no derramó su sangre en derrota, sino que por todos aquellos por quienes Él murió en la cruz, Cristo compró su salvación y aseguró su redención. El Señor Jesús, en su muerte, no se limitó meramente a hacer a la gente salvables. No, Cristo en realidad salvó cuando murió en la cruz. No solo nos hace reconciliar hipotéticamente o potencialmente, como a algunos les gusta mencionar. No, hermanos, en la cruz hubo una transacción, hubo una operación precisa que se produjo entre el Señor Jesucristo en su muerte y Dios el Padre, donde Jesús cumplió el propósito para el cual Él vino a este mundo. Fue una muerte triunfante, victoriosa y gloriosa en la cruz. Cristo no muere en derrota en la cruz. Colosenses 2:14 nos muestra que en ese acto de debilidad, Cristo derrotó a la muerte, a Satanás y al pecado en un sácate. Y nos habla en términos de que Él clavó el acta de los decretos que había contra nosotros. Y ya no hay más. Y ya hemos visto el domingo pasado en el Evangelio de Juan la doctrina de la corrupción radical o la incapacidad del hombre de buscar a Dios por su propia cuenta. Y vimos también la elección soberana. Así que ahora nos estamos concentrando en la intención y el alcance de la muerte de Cristo en la cruz. Abrí ahora, por favor, Juan 1:29. Hay muchos versículos, no los vamos a tratar todos porque son extensos. Esto lo voy a dejar para ustedes, que ustedes busquen en Juan, lo lean por su propia cuenta y saquen sus propias conclusiones desde Juan. ¿Se entendió, hermano, lo que significa expiar? ¿Sí? Si alguien expía, no es que está ahí latente su culpa, no, se quitó la culpa. Y lo que Cristo hizo fue expiar los pecados de su pueblo. Quitó los pecados de su pueblo. Y lo que vamos a ver es que la muerte de Cristo fue verdadera expiación. No era, como muchos creen, una expiación potencial que salvaría dependiendo si la gente creyera en Cristo, sino que en realidad fue una expiación verdadera que salva, que reconcilia, que propició, que redimió, que hubo una transacción final definitiva que se produjo en la cruz. Se pagó. La resurrección manifiesta que eso se pagó totalmente. Si Cristo no resucitaba, quiere decir que el pago estaba incompleto. Cristo sí resucitó. Juan 1:29. Mira tu Biblia, por favor. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí, ¿qué dice? El Cordero de Dios. ¿Qué hace este Cordero de Dios? Quita el pecado. Y yo sé que ahí enseguida el mundo. Ahí salta la palabra mundo. Y ahí dice mundo. El día siguiente entonces vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y para dimensionar lo que Juan el Bautista está declarando aquí, nosotros tenemos que conocer el antecedente de lo que él está diciendo. Él era un judío y en su tiempo estaban todavía los símbolos o los sacrificios en el templo, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que saber por qué dice él eso y vamos a dimensionar a qué se refiere. El contexto de esto es Levíticos. Todo el Antiguo Testamento, todo el sistema de sacrificio de Levítico está prefigurando en el Antiguo Testamento la venida de Cristo para hacer expiación por el pecado.
Todos los sacrificios que ellos hacían en el Antiguo Testamento estaban apuntando a una persona, al Señor Jesucristo. La venida de Cristo para hacer un sacrificio por el pecado. Porque ¿cómo puede un hombre pecador acercarse a un Dios santo? Dios entonces tiene que prescribir el medio por el cual el hombre pecador puede acercarse al Dios santo. Les leo, pueden anotar, para irnos rápido en la parte de trasfondo de Levíticos. Levíticos 16:34 decía así: ustedes tendrán por estatuto perpetuo para hacer expiación por los israelitas. Este es un detalle importante, grábate en tu mente esto, que la expiación dice por los israelitas, por todos sus pecados, una vez cada año, tal como el Señor lo ordenó a Moisés, así lo hizo. El día de la expiación, o el Yom Kippur, que los judíos hasta hoy lo celebran, es el día principal del calendario hebreo. En primer lugar, Aarón, el sumo sacerdote, solo podía acercarse al propiciatorio o en el lugar santísimo después de hacer una expiación por él mismo y por su familia con una ofrenda por el pecado de un becerro. Levítico 16:6 dice: entonces Aarón ofrecerá el novillo como ofrenda por el pecado, que es por sí mismo, para hacer expiación por sí mismo y por su casa. Aarón también tenía que hacer el tema de los inciensos, ¿sí? Tenía que producir humo ahí, tenía que hacer una nube de incienso para protegerse de contemplar la presencia santa y morir. Además debía tomar su dedo y rociar un poco de sangre del toro sobre el propiciatorio. ¿Qué era el propiciatorio? Era la tapa del arca. ¿Qué contenía el arca? El arca contenía las tablas de la ley, los mandamientos, la vara de Aarón y el maná, ¿se acuerdan? Entonces el propiciatorio era la tapa. ¿Qué es lo que los israelitas incumplieron o desobedecieron? La ley de Dios. Entonces esa sangre de ese animal cubría por un año más, vamos a decirlo así, por un año más. Y el Señor aplacaba su ira en ese caso. Después dice en Levítico 16, 12 al 13, y tomará un incensario lleno de brasas de fuego de sobre el altar que está delante del Señor, y 2 puñados de incienso aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Pondrá el incienso sobre el fuego delante del Señor, para que la nube del incienso cubra el propiciatorio que está sobre el arca del testimonio, no sea que Aarón muera. Es un asunto serio. En segundo lugar, Aarón tenía que hacer una ofrenda por el pecado de 2 machos cabríos, 2 machos cabríos. Eso está en el versículo 15 y 16 también de Levíticos 16. Aarón mató el primer macho cabrío como ofrenda por los pecados del pueblo y roció su sangre sobre el propiciatorio para hacer expiación por la morada de Dios, con su altar y lugar santo contaminados por el pecado de Israel. ¿Qué hacía Aarón sobre estos 2 machos cabríos? Ahora, el macho cabrío, a uno de ellos le mata, ¿sí? Le sacrifica. Y el otro inclusive tiene un nombre. ¿Cómo es que se llamaba ese macho cabrío? Azazel, ¿se acuerdan? ¿Qué hacía Aarón? Ponía sus 2 manos sobre la cabeza de este macho cabrío y confesaba todos los pecados de manera simbólica de todo Israel, y es como que todo el pecado de Israel lo estaba llevando ese macho cabrío o ese chivo expiatorio. ¿Y qué hacían con ese macho cabrío? Lo llevaban lejos en el desierto, ¿sí? En el desierto para que muera. Estaba alejando el pecado del pueblo de Israel. No sé si me siguen, hermano, ¿sí? Entonces, en tercer lugar, tuvo que ofrecer un holocausto de 2 carneros, uno por él y el otro por el pueblo. Por lo tanto, el día de la expiación respondió al gran problema del pecado y la impureza de los israelitas, que los contaminaban tanto a ellos como a la morada de Dios, ¿sí?
Ahora, no había eficacia en eso. Porque allá en Hebreos nos va a decir que la sangre de los machos cabríos, de los toros, no quitan el pecado. ¿Por qué razón? Porque ni los israelitas eran machos cabríos ni toros, eran personas. Por eso la Biblia dice que Dios preparó cuerpo. Cristo dice, mas Él preparó un cuerpo que fue horadado. Eso fue una prefiguración, todo ese sistema simbólico. Lo que ocurriría con Cristo que fue clavado en la cruz del Calvario. Y si a usted le parece, si usted se quiere imaginar, es Dios el Padre que pone sus dos manos sobre su Hijo en la cruz y le imputa, le hace responsable a Cristo por los pecados de los pecadores. Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo llevó nuestros pecados, así como ese chivo expiatorio que fue lanzado en el desierto. Y esa era la imagen de Cristo. Cristo quitando nuestros pecados. Ahora, todo ese telón de fondo, histórico y teológico del versículo que nosotros estamos viendo, por eso, cuando vemos lo que dice Juan, tiene otro sentido. En primer lugar, se trataba de una toma real del pecado. Observen el lenguaje del versículo 29. He aquí el Cordero de Dios que hace ¿qué cosa? Quita el pecado del mundo. Fíjense que ahí no dice Cristo potencialmente, hipotéticamente se llevó los pecados del mundo. No, ahí dice quita los pecados o el pecado del mundo. Esa toma es real, literal, efectivamente. Hubo una transacción definida y todos aquellos por quienes Él, en realidad, ¿qué hizo Cristo? Llevó sus pecados en un sentido real y literal. Por eso, todas las canciones, todos los himnos, todo cuanto los apóstoles en las cartas escriben, dice que la seguridad de su salvación, ¿dónde está? En la cruz. Todos los creyentes siempre vamos a la cruz, porque ahí se resolvió el problema, literalmente. Jesús tomó los pecados de su pueblo y ninguno de aquellos por quienes sufrió retendría sus pecados, porque por todos aquellos por quienes Él murió, literalmente quitó sus pecados. Cristo no vino a hacer la expiación posible. Él en realidad, verdaderamente, apartó la ira de Dios de cada una de las personas, y si podemos llamar con el término bíblico de sus elegidos y para siempre. Él no vino para hacer reconciliación entre Dios y el hombre posible. No, Él nos reconcilió con Dios en esa cruz. Él no vino a hacer una expiación posible, como ya les dije, sino en realidad para expiar por los pecados. Y la manera en que los verbos se usan en la Biblia siempre se presenta como una transacción concluida. Cuando Cristo dice en la cruz, consumado es una palabra muy conocida, los evangelios muestran de distintas ópticas ese grito triunfal. En uno de los escritores dice, cuando hubo hecho toda la obra, dijo a gran voz, consumado es. Cristo no es que apenas esté diciendo consumado, no, él gritó consumado es. A pesar de toda esa agonía,
La palabra que se utiliza en Mateo, por ejemplo, habla de megavoz. O sea, fue un grito fuerte en donde Cristo dice consumado es, que es la palabra tetelestai, es una palabra inclusive financiera, significa cancelado, se pagó todito, totalmente pagado significa esa palabra. Es una palabra de transacción. No, se va a pagar. Si creen, va a pagar por ellos. No, ya pagó ya. Ya se pagó completito. Es algo que ocurrió realmente. Nos quitó el pecado. Él nos redime de nuestros pecados. Propició la ira de Dios. Él nos reconcilió con Dios. Esa es la primera observación que vemos de este versículo 29. Ahora, ¿qué implica eso? Que si Jesús murió por vos o por ti, en realidad se llevó tus pecados. Si Jesús murió por vos, en realidad te tomó de la mano y te reconcilió con un Dios santo. Si Jesús murió por vos, en realidad te compró en la cruz y vos le perteneces a Él para siempre. Y si Jesús murió por vos, en realidad Él aplacó la ira de Dios en esa cruz. Por eso en la Biblia no vas a encontrar ni un versículo que trate a los creyentes o a la iglesia que va a ir a un juicio a pagar sus pecados. No existe. ¿Quién se llevó la ira de Dios? ¿Quién nos propició? ¿Quién nos libra de la ira de Dios? Los creyentes no tienen nada más que pagar. ¿Por qué? Porque ya se pagó en un lugar específico en la cruz del Calvario. Se pagó nuestros pecados, literalmente. ¿O por qué usted cree que se vaya al cielo? Si usted y yo, siendo creyentes, pecamos todos los días. La segunda observación, en el Antiguo Testamento el sistema levítico era solo a favor de Israel. ¿Sí? El sacrificio levítico no era por los cananeos, no era por los egipcios, era por los israelitas. Era exclusivamente por un pueblo, ¿se entiende? Y cuando leemos Juan 1:29, dice, Juan, he aquí el cordero que Dios preparó. Por eso dice que es el cordero de Dios. Fue enviado por Dios, que quita el pecado de ¿quiénes? Del mundo. Lo que Juan está diciendo, que el sacrificio de Cristo no solamente va a beneficiar a judíos, sino también a los que no son judíos, a gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Todos aquellos que no son judíos en el mundo. Los paraguayos, argentinos, brasileros, todos, de todos los países. ¿Se entiende, hermano? Juan está diciendo, este Cordero de Dios va a quitar el pecado no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Y no es una cuestión caprichosa. No es que nosotros no queremos que la gente se salve, y por eso a este grupo nomás. No es eso. Nosotros tenemos que ser fiel a cómo Dios se revela y declara su voluntad, sus propósitos en la Biblia. No es una manera caprichosa de decir que Cristo no está diciendo en este texto, o Juan el Bautista no está diciendo en Juan 1:29, que Cristo murió por cada ser humano de la tierra. No dice eso. No dice eso. Ahora, como yo sé que esta palabra mundo no sale de nuestra cabeza, y probablemente los que nos van a ver después en los videos, ahí dice mundo. Y ahí hay sospechas. Este quiere embaucarnos, pues ahí dice bien mundo. Por eso vamos a tratar esta palabra. Juan usa más de 58 veces. Es una palabra todas las veces, en todos los casos, en el Evangelio de Juan. Rastreen la palabra mundo. Es la palabra griega cosmos. ¿Cierto? Cosmos, mundo.
Juan, no sé por qué le encantó esta palabra, y esta palabra lo usa en su evangelio, en primera, segunda y tercera de Juan. Palabra mundo. Pero Juan lo usa de muchas maneras diferentes. No siempre mundo significa el planeta Tierra. No siempre mundo significa cada habitante de la Tierra. Y eso nosotros vamos a ver porque es importante. Un ejemplo. ¿De cuántas maneras se puede usar la palabra banco? Se puede usar de una sola vez. Siempre que alguien piensa o menciona la palabra banco, se refiere única y exclusivamente en el Banco Central o en una entidad financiera, o puede referirse a otra cosa. Tiene muchos usos, ¿sí o no? Como muchas palabras. Yo puedo decir, mañana me voy a robar un banco. No, te van a agarrar la policía. No me van a ver porque voy a quitar el banco de la plaza que está ahí en mi barrio y como muchos hacen, ¿verdad? Te va a robar un banco, pero es el banco de la plaza. Me voy a robar el banco de sangre. ¿Ven que la palabra banco se puede usar de muchas maneras? Lo mismo acá sucede. La palabra mundo, Juan lo aplica de muchas maneras. Y como se dice en hermenéutica, el contexto es el rey. Yo necesito saber el contexto para saber el significado de esa palabra. Ahora, permítame rápidamente, ahora sí voy a pedirle que esté atento con tu Biblia, vamos a ver juntos algunos usos, ¿sí? La palabra mundo no siempre significa todos y cada uno de los habitantes. Observen, por ejemplo, en primer lugar, se utiliza para referirse a todo el universo o todo el orden creado, Juan 1, 9 y 10. Juan 1, 9 y 10. Dice así, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Ahora, se refiere al acto de la creación. Así que en esa forma de uso de mundo se refiere al universo creado. En Juan 17:5 les leo y dice, Cristo dijo, y ahora, oh Padre, glorifícame tú contigo con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Sí? Antes que fuera creado nada, Cristo tenía una comunión perfecta con el Padre. Entonces se refiere, el uso acá de mundo en estos textos es el universo creado. En segundo lugar, también se refiere a la tierra física. Observen Juan 13:1. Juan 13:1. Para que no te duermas, abrí tu Biblia, Juan 13:1. Y ve conmigo, por favor, necesito que vos veas tu Biblia. ¿Qué dice Juan 13:1? Sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase ¿de dónde? ¿Qué dice el texto? De este mundo al Padre, dice, se refiere entonces a que la hora había llegado para dejar ¿qué cosa? Este planeta Tierra. Tenía que volver al cielo, ¿cierto? En tercer lugar, la palabra mundo se refiere al sistema mundial, Ese sistema encabezado por Satanás, que es la cabeza de este mundo y que está en oposición a Dios y su palabra. Nosotros escuchamos hablar del mundo de la música, el mundo del entretenimiento, el mundo del deporte, el mundo de lo que sea. Les pregunto, el mundo de la música, del entretenimiento, del espectáculo, el mundo, todas estas situaciones que se dan en este mundo, les pregunto, ¿busca glorificar a Dios o busca endiosar al hombre y pervertir al hombre? ¿Qué busca este mundo? ¿Qué busca? Las plataformas de música tratan de glorificar a Dios
No. ¿Las películas quieren honrar a Dios? No. ¿La música quiere honrar a Dios? No. ¿El entretenimiento? ¿El fútbol quiere honrar a Dios? A algunos le toca ahí la vaca sagrada del fútbol. Pero si es por el mundo, vos no vas a estar acá en esta mañana. Y muchos por el fútbol no están en la iglesia. Es que juega domingo mi hijo. Está el fútbol, el Dios fútbol y el Dios verdadero. No estoy diciendo no jueguen al fútbol. Me gusta trozarlo, muchachos. Pero lo que estoy diciendo es que ese sistema que vemos nosotros y donde vivimos está en oposición a Dios. No honra a Dios. No busca luego honrar a Dios. Por eso nos advierte la Escritura, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El mundo va a secuestrar, el mundo de los negocios te va a secuestrar de Dios. No te va a dejar tiempo ni para congregarte, si vos le das piola. Entonces, se refiere a ese sistema unificado que está en contra, es invisible, ¿cierto? Está gobernado por Satanás. Por eso en Juan 12:31 Jesús dijo, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Se refiere entonces mundo en este contexto al sistema del mundo encabezado por Satanás. Y de paso nomás, hermano, ¿qué tiene de malo ir a ver películas en el cine? Bueno, el productor de todo ese sistema es Satanás. ¿Qué tiene de malo ir a ver una película con Satanás? ¿Qué tiene de malo? Ve la seriedad de esas cosas que te alejan de Dios. Enfría tu corazón y hay padres que llevan a su hijo a ver dibujos animados o series ahí en el cine. Y Satanás y a su demonio, como dice, le gusta, ¿verdad? Le da el like ahí que le llevan a su hijo. ¿Cómo pueden hacer eso los padres? Creyentes. Como si fuera que son ciegos cuando ven que lo que están promoviendo es perversidades homosexuales. La mayoría de los dibujos que están apareciendo, los que están apareciendo es sobre género, por ejemplo. Ya él o ella no sabemos qué es sireno, balleno o ballena, no sabemos qué es. Pero da gusto, es simpático. No, déjate de hinchar con eso. Bueno, seguimos. En cuarto lugar podemos ver que cuando Juan usa la palabra mundo también se refiere a los no creyentes o a los incrédulos. Juan 7:7. Juan 7:7 dice, Jesús dijo, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. Eso dijo Cristo. Entonces mundo acá se refiere no a los creyentes, sino a inconversos. ¿Sí? El mundo. En quinto lugar, también la palabra mundo puede significar a un gran grupo. No todo el mundo, pero solo un grupo grande. Juan 12:19 dice así. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Nosotros usamos eso. Todo el mundo se fue al estadio. Mentira es. Los de China no se fueron al estadio. Lo que queremos decir es que mucha gente se fue. Muchísimo se llenó. Todo el mundo vino a la iglesia. Mentira, acá no entramos mucho. Pero usamos de esa manera. ¿Se usa de esa manera las palabras, hermanos? Sí, se usa. Acá Juan está hablando así. Los fariseos están diciendo, todo el mundo está detrás de Jesús. Pero los de Perú no se fueron. Nosotros, acá de esta parte, cuando todavía no se descubrió América, pero habían personas, estos no se fueron junto a Jesús. Son ese grupito, mucha gente. Entonces se refiere a un grupo grande,
a un conjunto de personas. 6, el sexto uso de la palabra mundo en Juan. Se puede referir solo al público en general, y esto también está relacionado con el uso del anterior. Juan 7, 3 al 5 dice, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Verso 4, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, le dicen los superhermanos de Jesús, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Otra cosa, Jesús tenía hermanos, por si acaso no. Ahí dice la Biblia, no podemos quitar eso de ahí. María tuvo otros hijos y es normal, es una bendición. Pero acá dice, manifiéstate al mundo, le dice a su hermano. Sus hermanos no creían en él. Increíble. Entonces está claro que la palabra mundo en este versículo no se refiere a cada persona que vive en el planeta Tierra, sino a una reunión pública, una reunión de multitudes y específicamente acá en Jerusalén. 7. La palabra mundo también se refiere a grandes grupos, tanto judíos y gentiles. Y es lo que creemos, que Juan está usando en este contexto este significado de la palabra mundo. Por eso él dice que quita los pecados de los judíos y los gentiles, es decir, los que no son judíos. No solo Israel como había sido en el Antiguo Testamento, en el sistema levítico, sino también se extiende más allá de Israel. Es un sacrificio que se hizo para los gentiles también, a favor de nosotros también. Pero para completar, hay uno más, y no les canso. Juan usa la palabra mundo también, y prepara tu mente porque te puede confundir esto, porque está usando de muchas maneras. Juan usa también la palabra mundo para referirse a los no elegidos. Juan 17, 9. Abran por favor, Juan 17, 9. Cristo, antes de su crucifixión, está haciendo una intercesión sacerdotal por sus discípulos, una oración impresionante. Y lo que Juan hace es, nos hace escuchar, da gusto escuchar conversación ajena, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, da gusto. Y acá estamos escuchando una conversación entre Dios el Padre y el Hijo. Una oración, como el Señor estaba orando. ¿Y qué dice Juan 17, 9? Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que, ¿qué dice ahí el texto? Me diste, porque tuyos son. O sea que hay un grupo específico por quienes Cristo ora, está intercediendo, y hay otro grupo por los que no está haciendo eso. Puede que no te guste, puede que tengas conflicto en tu mente, y no hay problema. La Biblia no tiene ningún conflicto. Acá es claro, si no te gusta, agarrar ese Juan 17 y sacar de tu Biblia y escribí vos tu propio Juan 17, como vos querés. Pero acá dice sencillamente, está orando por los suyos, no por todos. Porque es clarito cuando dice, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Y los que Dios le dio al Hijo son los elegidos. Hay un texto en el Salmo 2 en donde hay otra conversación trinitaria y el Padre le dice, pídeme y te daré por herencia las naciones. Nosotros vemos cómo se materializa esto, porque Cristo mismo nos relata en Juan 17, en Juan 6, en Juan 3 también, de que lo que eran del Padre, el Padre lo regala a su Hijo, para que su Hijo dé su vida por ello y lo salve. Para eso vino. Y
si por ahí es confuso, el noveno y último punto, o por lo menos el noveno último uso, en donde la palabra mundo representa a los elegidos, como en el anterior, también se refiere a los que no son elegidos. A los elegidos, perdón. Cuando habla del mundo, también Juan utiliza mundo para referirse tanto a los no elegidos, pero también se refiere a los elegidos. Juan 3:16, el famoso versículo que la gente lee, solo ese versículo aislado. Con la Biblia se hacen las más grandes injusticias que pueda haber. Cualquiera que lee el libro Condorito, lee la primera página hasta el último. Lee un libro cualquiera, lee del primero, ¿y de qué se trata? Y se trata, y lee todito. Cuando se trata de la Biblia se da un versículo, ¿viste que acá dice? Y saca sus propias conclusiones. Así no se hace. Con ningún libro no se hace así. Menos con la palabra de Dios. ¿Se entiende, hermano? ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué está diciendo Juan? Acá hay un contexto. Esto viene de la conversación entre Jesús y Nicodemo. Está hablando y hay un punto en el versículo 14 donde dice que así como la serpiente fue levantado, así también el Hijo de Dios va a ser levantado. Entonces dice, de una manera espectacular, el Señor ama a estas personas, a este grupo de personas, y envía a su Hijo para asegurar la salvación. La acción salvadora de Cristo no está limitada a un lugar o un pueblo específico, sino que se aplica a todos los elegidos del mundo, sin importar su nacionalidad. No está diciendo que Él está muriendo por todos sin excepción. La idea aquí es que está muriendo por todos sin distinción, no solo por judíos, también por paraguayos, también por chinos, por rusos, por otros. Así que brevemente estos son los usos que Juan es importante para cuando vos lo leas puedas diferenciar, que preste atención, observes a qué se refiere. Entonces, la palabra cosmos que usa Juan para mundo, y solamente en este evangelio nosotros estamos viendo, no siempre significa cada una de las personas. Se refiere tanto a judíos y gentiles. O, si podemos englobar esto, decir, se refiere a los elegidos, a los que Dios eligió. Y no es un problema, la elección no es un problema, es una solución de Dios. Y yo sé que en la mente de las personas dicen, no, pero no es justo, como a uno y a otro no. Pero esto no se trata de justicia. Acá no estamos hablando de justicia. Si fuera justicia, nadie sería elegido. ¿Sí o no? ¿Quién de ustedes dice, no, Dios me tenía que elegir a mí porque yo iba a creer? ¿Quién? En su sano juicio. La mayoría de los que estamos acá venimos todos con cicatrices porque nos habíamos alejado con Dios y Dios nos arrastra hacia Él. Esa es la realidad. Ninguno estábamos buscando al Señor. Y si Guau estaba buscando al Señor, era porque a lo mejor se enfermó tu hijo, te accidentaste y le clama a uno ahí. Esa es toda su búsqueda de Dios, pero de Dios nadie quiere saber nada. Porque la Biblia declara, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, nadie busca a Dios. Por eso Dios nos busca a nosotros. Es la solución de Dios, no es un problema. Ahora, tampoco la iglesia, Dios nos da una orden a la iglesia
de que nosotros estemos buscando elegidos. No es así. Yo no sé quiénes son elegidos. No, lo que nosotros tenemos que hacer, porque hay elegidos, es predicar el Evangelio. Porque Dios eligió, esa persona cuando escuche el Evangelio va a creer. Y eso es seguridad. Si se dejara a la libertad de las personas, ¿cuántos elegirían a Dios? ¿Por qué no nos reunimos en un estadio, en el Jockey Club, todos los domingos y no entra la gente? Tenemos que hacer 20 cultos. ¿Por qué no? La gente está en su mundo. La gente no quiere venir a Dios. Todos los domingos nos paramos, predicamos el Evangelio. La gente tendría que pedir socorro. Esa es la solución de Dios. Yo quiero eso. Yo quiero salvarme. Quiero dejar mi vida. Quiero servir al Señor. Yo quiero que Él sea el dueño de mi vida. Sin embargo, inclusive hay entre nosotros probablemente personas que Cristo no es el Señor de su vida. Por más que esté acá escuchando muchas veces. Y probablemente haya gente sentada aquí que va a ir directo al infierno desde su lugar. Porque desprecia la obra de Dios. En el infierno no va a haber nadie que diga, Dios es injusto. No se trata de justicia, se trata de gracia. A personas que no lo merecían, que lo único que merecíamos era castigo, Dios nos da gracia. Y eso debería derretir nuestro corazón. Si en Juan 1:29 la palabra mundo significa todos, pensá un ratito. Si es cada una de las personas, entonces todos serían salvos, ¿sí o no? Porque Cristo expió por todo entonces. Entonces todos serían salvos. Pero Apocalipsis capítulo 20, 11 al 15 dice que no. Tenés que ver los versículos en donde vas a ver que hay personas que van a estar en el infierno. Y si Cristo ya pagó por ellos, ¿por qué están en el infierno entonces? Ah, porque ellos no creen, no creyeron, ellos quisieron. Hermanos, es porque Cristo no pagó por ellos. Si Cristo pagó, entonces es injusto que ellos estén pagando en el infierno por lo que ya se pagó. Por eso el creyente ya no va a pagar. Escuchen lo que dice Apocalipsis 20, 11 al 15. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados, escuchen, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Dice ahí según sus obras? Sí. De paso, Dios no va a dejar pasar de balde ni un solo pecado que está remotamente allá escondido en tu mente. No va a dejar. Él va a cobrar todo. Él no pone debajo de la alfombra los pecados, no esconde. Él los juzga, literalmente. O tus pecados fueron juzgados en la cruz, o vos vas a tener que pagar uno por ellos en el infierno, como dice acá. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según que sus obras. 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda, la muerte segunda. 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿qué pasó con él? Fueron sacados y llevados porque Cristo ya pagó sus pecados. No dice eso. Son personas que van a estar por toda la eternidad en el infierno. Dice hay un lago de fuego. Dice que va a haber gente lanzada en el infierno. Entonces Cristo no pagó por todo el mundo. Si Cristo hubiese pagado los pecados de todos y cada uno, no habría infierno. Y por si acaso estás dudando, les leo rápido, dice Mateo 10:28, no teman a los que matan el cuerpo,
pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos. Ahí es más fuerte. Apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Hay personas que se van al infierno. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. De manera como que se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Puede que las personas tengan problemas al decir que Cristo murió por algunos y digan: no, Él murió por todo el mundo. Y vas a tener que luchar con estos versículos. Vas a tener que ser honesto y ver que la verdad de la expiación de Cristo no fue para todos. Por su gracia fue por algunos. Y si Dios te permitió a vos conocerle, es una gracia infinita. Les pregunto, ¿acaso no les son quitados los pecados a todos por los que Cristo murió? ¿Se les quitó o no se les quitó los pecados? Porque fue una expiación real. Y ahora que estamos justificados por su sangre, dice Romanos 5:9, con mayor razón seremos librados por Él de la ira de Dios. El Señor Jesucristo no murió por tan solo un grupo indefinido de personas. Y esto a mí me derrite el corazón, literalmente. Porque Él no murió en la cruz no sabiendo quién iba a creer en Él. Él nos tenía a nosotros en la mente, nuestros nombres. ¿No te gusta tu nombre? No vaya a cambiar. Cristo estaba muriendo por vos. Con tu nombre en su mente. El Dios infinito que nos conoce, que nos conocía antes de la fundación del mundo, en esa cruz nos tenía en la mente, hermanos. Qué glorioso. Estábamos en su mente cuando Él sufrió y derramó su sangre y murió en la cruz. Nosotros estábamos en el corazón mismo del Señor. Y eso es impresionante. ¿Lo merecemos? No. Por eso, por definición, ningún creyente verdadero se cree bueno. Solo los inconversos piensan que son buenos. El creyente verdadero sabe su indignidad, entiende que Cristo murió por él y que esa muerte no fue de balde, fue por sus pecados. Con total seguridad les digo, hermanos, que Jesús cuando murió, Él recibió todo lo que compró. Todos aquellos por quienes Él murió, los recibió para la redención del Padre. Nosotros los creyentes somos posesión de Dios. Nosotros los creyentes le pertenecemos al Señor Jesucristo, quien sufrió, sangró por nosotros, por cada uno de los que creemos en Él. Yo confío que esto va a llenar tu corazón cuando consideres el gran amor de Dios en el Calvario, en donde Cristo puso su vida por sus ovejas. ¿Por quiénes murió Cristo? ¿Por quiénes murió Cristo, hermano? Él murió por los suyos. ¿Qué logró Cristo cuando murió? Quitar la culpa que nosotros teníamos. El glorioso intercambio. Yo, ni la iglesia, nadie, ningún pastor puede decir: nosotros no predicamos más porque ya está. No, no es así. Porque Dios mismo establece que la manera en que la gente va a ser salva, que sus elegidos van a responder, es cuando escuchen el mensaje del Evangelio. Por eso, con total seguridad, con ánimo pronto podés predicar el Evangelio y el Señor va a hacer su obra. Con esa confianza es que predicamos siempre.
porque creemos que Dios eligió a algunos para salvación y Dios va a despertar en ellos esa fe, va a darle esa fe para que crean y vean a Cristo en la cruz por ellos y resucitado. Que el Señor bendiga su palabra y este tema tan hermoso, no hay un problema. Señor, gracias. Nuestra mente a veces nos juega una mala pasada, a veces resistimos por un sentido de justicia propia, porque a veces no nos vemos tan malos. Y tu palabra bien lo dice. No es que un pastor, no es Calvino, no es Arminio, no es ningún ser humano que estableció el diagnóstico de cada corazón humano. Fuiste tú, Señor. Tu palabra dice, todos hemos pecado y estamos separados de ti. Nadie te busca, cada uno busca lo suyo propio. Y nosotros éramos enemigos tuyos. Pero qué glorioso saber, qué paz nos da saber que tu Hijo Jesucristo expió nuestros pecados en la cruz, murió por nosotros, pagó nuestras culpas, porque nosotros somos incapaces de redimirnos a nosotros mismos, porque somos pecadores. Gracias por tu amor infinito, por esa gracia inmerecida, por esa salvación tan grande que nos diste, y tu pueblo, Señor, te adora, te honra por tu gran amor. Ayúdanos a profundizar en tu evangelio, a recordar siempre. Y si en algún momento tenemos alguna crisis de fe, dudas, que nos vayamos rápidamente a la cruz del Calvario, para que podamos tener la claridad, la verdad de tu amor y lo que tú hiciste por nosotros. Líbranos, Señor, del mal. Guárdanos de menospreciar el sacrificio de tu Hijo. Santifica a tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.